Es un gusto saludarles nuevamente. En un video reciente les hablé sobre la ira y sobre la importancia de subyugarla a la voluntad humana consciente. Ahora les hablaré de algo que igualmente es latente dentro de la naturaleza humana. Me refiero a la verdad. Aunque ambas se hallan presentes en la naturaleza humana, debemos tener claro que la ira se vence y la verdad se cultiva. La ira se vence, la verdad se cultiva. Y en ese esfuerzo de vencer y cultivar, nos vamos volviendo realidades cósmicas. Es decir, nuestra alma crece y prepara nuestra supervivencia. Ya en vídeos anteriores he hablado sobre la verdad. Es un valor que jamás terminaríamos de analizar. Ahora lo haremos en otra perspectiva. Como siempre, parto del concepto evolutivo del ser humano. Le aseguro que en algo todos o casi todos estamos de acuerdo. Si somos evolutivos, significa que no somos perfectos. La evolución no cabe en la imperfección. La perfección está en absoluta sincronía con el superuniverso. Y este superuniverso, de origen divino, funciona en muchos niveles. La mayoría desconocidos para nosotros, pero existen 3 niveles básicos de valores que caracterizan el espacio cósmico y de los cuales estamos relativamente conscientes. ¿Cuáles son? Bueno, pues el universo es verdadero, el universo es bello y el universo es bueno. Pero de estos 3 valores esenciales somos poco conscientes debido a que estamos en ese proceso de reconocerlos. Esto significa que cada uno de nosotros tendrá un reconocimiento difuso y personal sobre estos valores esenciales. Hagamos un ejercicio. Imagine que el valor de la verdad es un árbol dentro de un bosque, el cual observamos al fondo vemos el árbol de un ambiente húmedo e intensamente difuso por una tupida neblina. Seguramente usted en algún momento ha estado en un bosque así, de esos nebulosos, que hay mucha neblina y apenas se dibujan los árboles allá al fondo. Con dificultad pues observamos sus formas. De pronto se pierden por el movimiento de la neblina y de pronto alcanzamos a medio apreciar sus formas. La verdad, representada por ese árbol que estamos imaginando, está compuesta no solamente de sus formas, sino de todo lo que el árbol es. Su física, su química, sus funciones, su naturaleza vegetal, etc. No obstante, la idea de ese árbol es apenas una imagen casi invisible, escondida en la neblina de la vida. ¿Qué pasa cuando desde nuestra ignorancia, prejuicios y esa enorme soberbia humana realizamos un juicio sobre lo que es ese nebuloso árbol? Yo no tengo duda que cada uno de nosotros describirá ese árbol de manera particular. Ninguna descripción será igual a la otra, pero todas coinciden en algo. Cada cual hará un juicio parcial sobre un fenómeno nebuloso y por lo tanto tendremos apenas una verdad relativa. La pregunta es, ¿en qué grado somos conscientes del fenómeno que miramos? Pregúnteselo cada vez que usted observe algo. Pregúntese en qué grado usted es consciente de ese fenómeno que en ese momento usted está mirando. ¿Acaso
nos hemos dado cuenta de que lo que vemos es una imagen difusa y que nuestros sentidos y la distancia nos dan apenas una imagen tremendamente parcial de un fenómeno de complejas leyes cósmicas al cual llamamos árbol, en el ejemplo que estamos poniendo. Si a esta escena añadimos la soberbia intelectual humana, entonces pronto descubriremos que de esa imagen nebulosa del árbol que se halla sobre el escenario de la vida, tendremos millones de verdades. Tantas versiones de árboles como humanos hay. El problema en el ser humano es que, dada esa soberbia inconsciente, no aceptamos no conocer la verdad. Cada cual defenderá su verdad, a veces de manera violenta, aunque esa verdad no sea verdadera. Por lo tanto, lo que debería permanecer en el nivel doxástico, lo llevamos inconsciente y falsamente al nivel epistémico. En otras palabras, convertimos lo que debería ser una mera opinión sobre un fenómeno de la vida en una errónea y egoísta verdad absoluta. Es decir, nuestra apreciación del fenómeno cósmico llamado árbol lo llevamos al terreno de una verdad absoluta solamente porque es nuestra. Al menos este es el actuar común de las personas, no todas, pero en general la mayoría así lo hace, la gran mayoría, y a veces sin importar los estudios, a veces sin importar el nivel cultural. Se observa en todo tipo de personas. El ser humano habla por creencias y no por conocimientos. El problema es cuando no somos conscientes de que nuestras creencias son generalmente producto de un saber sin fundamento. Ante un árbol nebuloso debemos ser prudentes en el juicio. El antídoto para esa soberbia humana es la humildad cognitiva, que a pocos se les da. Darnos cuenta que en ese fenómeno nebuloso somos demasiado pequeños como para emitir un juicio. La humildad, como lo he dicho en otros vídeos y lo dice el Libro Azul, la humildad es darnos cuenta de nuestra propia pequeñez. Por eso es que al inicio de mis vídeos, usted lo ha visto, se advierte que en este canal no hallará la verdad, más bien una opción para buscarla. Una de las grandes debilidades del ser humano ante el valor de la verdad es que ante el fenómeno del árbol semivisible solemos recubrir lo no visible o perceptible con nuestras creencias. Con eso lo forramos, o con nuestros sentimientos también, con nuestras pasiones o deseos. Y ese concepto de árbol nos lo imponemos y lo imponemos a los demás como una verdad absoluta. Por eso es que yo recomiendo dar 2 pasos hacia atrás y dar tiempo para la reflexión sobre el fenómeno externo y para el significado interno. La verdad no se alcanza con prisas. Debemos ser pacientes. Bien, ahora demos un paso más a fondo. Como bien ustedes lo saben, el ser humano, a diferencia de los otros reinos, somos seres de 3 mundos. El mundo de las leyes, el mundo de los significados y el mundo de los valores, como lo he dicho o lo he planteado en muchos de mis vídeos. Es decir, el de la ciencia, filosofía y religión. Por lo tanto, el concepto de verdad será de acuerdo a estos niveles, a cualquiera de estos niveles. Esto significa
que no existe una sola verdad. Un animal no está conectado a realidades espirituales. El ser humano sí. Pero el ser humano comparte muchas cosas tanto del reino mineral, vegetal y animal. Tenemos de las tres. El ser humano es tridimensional. Vivimos en un mundo material que podemos experienciar a través de los sentidos, y por otro lado tenemos un mundo espiritual que podemos reconocer a través de los valores. Y entre estos dos reinos, como lo he dicho en muchos vídeos y lo dice muy claramente el Libro Azul, tenemos una mente que hace de intermediaria entre ambas realidades, entre el mundo material y el mundo espiritual. El ser humano es capaz de reflexionar sobre los fenómenos, sobre los hechos y cosas que existen desde los inicios de la existencia del planeta. Por ejemplo, el geólogo. El geólogo reflexiona sobre, sobre una roca cuya existencia es de millones y millones de años. Su reflexión viene de un fenómeno del pasado. La piedra existe no del futuro al pasado, sino del pasado hacia adelante, hacia el futuro. Entonces es un fenómeno del pasado, ya que recorre una realidad lineal, temporoespacial, hasta el presente. La realidad material está ahí y podemos reflexionar sobre las leyes que la gobiernan. Eso es lo que hace un científico. Es un fenómeno externo, pero dada la capacidad humana, podemos hacer una abstracción mental y la colocamos en una red lógica, en una red dinámica de principios. Aprendemos de una línea del tiempo que viene del pasado. La experiencia en el tiempo y en el espacio deja una impronta en nuestra mente, algo así como un reflejo o una representación mental de las leyes naturales. Pero esto que tenemos mediante la reflexión sobre el mundo exterior son solo abstracciones muertas y podrían ser hasta egoístas. Digamos que son verdades sobre un árbol difuso, pero que muchas veces la soberbia científica nos la impone como verdades absolutas. Este tipo de experiencia sobre la verdad y los conceptos que de ella nos hacemos son arcaicas nociones espaciotemporales, producto de nuestra apreciación de una realidad material externa. El ser humano no puede ni debe quedarse en ese nivel. Eso alimenta el ego humano, aniquila nuestra verdadera naturaleza. Es simplemente una visión a posteriori del mundo, muy propia del conocimiento científico. Pero, como hemos visto, el ser humano es en cierto sentido, lo dije hace rato, tridimensional. En otro sentido, es bidimensional. Y esa segunda dimensión, me refiero al estado espiritual, es la que le da sentido cósmico a la primera. Cuando digo bidimensional, me refiero a un mundo material y un mundo espiritual. Tridimensional es porque está una mente intermedia que puede unir ambas realidades. La primera me refiero a la investigación material o la experiencia material, es un reflexionar a posteriori. La segunda es un pensar a priori, me refiero a la espiritual. La primera nos conecta con un pasado material. La segunda nos conecta con un futuro espiritual. En el primero o la primera, la observación es fundamental, pero en la segunda existe un tipo de conocimiento que no viene del pasado, que no requiere experiencia, que no surge de fenómenos observados. Es un conocimiento sempiterno. Es en el taller de la mente como podemos trabajar en ambas dimensiones.
Y esto es posible dado que a través del pensamiento es que podemos rozar ambas realidades, la experiencia científica y la de los valores espirituales. Un reflexionar sobre la experiencia externa a posteriori y un pensar interno a priori. Lo que deja dejar claro es que existe un conocimiento a posteriori, como lo acabo de mencionar, sobre el cual reflexionamos y hacemos abstracciones sin vida. Si bien es importante este proceso, es apenas unidimensional. La otra faceta, como ya lo dije varias veces, pero quiero que quede bien claro, es un pensamiento creativo que no requiere experiencia. Es a priori. Es a priori. No estoy diciendo que la experiencia no sea necesaria, es fundamental. Pero el mundo espiritual no requiere exactamente de la experiencia para su sabiduría. Sí nos requiere, porque como lo he dicho en otras ocasiones, la parte espiritual, es decir, esa chispa divina, necesita de nosotros para personalizarse en el mundo. Es la forma en que la parte espiritual adquiere personalidad. Por eso se dice que la chispa divina es prepersonal. Pero bueno, ese es otro punto. El conocimiento que viene de fuera, del pasado al presente, que transcurre, es un conocimiento abstracto. Es la representación mental de una realidad externa. Por lo tanto, en cierto sentido, es un producto muerto, que se vuelve estéril para el alma. Pero el conocimiento que surge del discernimiento de los significados nos permite enlazar la reflexión sobre el mundo fenomenológico externo con el conocimiento cósmico espiritual. Ahí está el enlace. Ahí está cuando se puede dar esa cosa que yo llamo el arco espiritual. Este conocimiento cósmico espiritual no es creado por el ser humano, no es experiencial, más bien es un conocimiento que reconocemos mediante la acción de discernir. Cuando reconocemos ese valor espiritual, reconocemos la verdad en los hechos externos terrenales y en ese acto, donde la mente y el espíritu son copartícipes, es que se fecunda el alma. Ahí está esa chispa. Ahí es cuando ocurre, digamos, la magia, la fecundación del alma. La verdad espiritual le da vida a la reflexión mental, logrando así bajar y actuar para el bien del mundo los valores supremos. La idea es una semilla que necesita de la fecunda gota espiritual del agua para hacer nacer un ideal. La idea es fríamente matemática. El ideal es cálidamente geométrico. La experiencia en la vida y mediante la reflexión nos permite aprender las leyes que la gobiernan, muchas de ellas relativas. Pero las verdades espirituales no se aprenden, más bien se aprenden cuando las reconocemos. Y cuando hemos aprendido una verdad espiritual, entonces la bajamos y la comprendemos en la vida terrenal. Le damos un sentido amoroso al conocimiento. Entonces amamos la verdad y en consecuencia surge un verdadero deseo de servir a los demás. Esto que hemos recibido del mundo espiritual nos compromete a usarlo para el bien del mundo. Claro, en nuestra medida. Cuando digo el bien del mundo, no quiere decir que vamos a salvar a un universo o que vamos a salvar a la humanidad. No me refiero a eso. Para el bien del mundo puede ser ayudar a una pequeña ave que necesita agua y le podemos colocar un vasito de agua en nuestras ventanas.
o ayudarle a un pequeño animal, o ayudarle a un anciano dándole en ese momento algo de comer. Si observan, es un ciclo. Empieza en el mundo material, ahí donde se hallan todos los fenómenos tanto materiales como sociales. Luego, estos fenómenos suben a un yo consciente a través de los sentidos. Llegan a nuestra mente y ahí los procesamos a través del discernimiento. Si ejercitamos la acción de discernir, encontraremos que esos fenómenos significan algo, y en esa acción de discernir significados, de pronto reconocemos que ahí vive un valor de naturaleza superior. En particular, podemos reconocer que existe la verdad en ese fenómeno, pero la reconocemos porque es un valor a priori, es decir, preexistente. Su existencia no depende de nuestra experiencia. La reconocemos como cuando un minero descubre una brillante pepita de oro incrustada en una roca. Esa pepita de oro es un valor espiritual que se vuelve apreciable gracias a nuestra chispa divina. En el momento que la mente reconoce en un hecho o fenómeno el valor de la naturaleza espiritual, es en ese instante que, a través de la acción de la mente y la luz divina que se tocan en lo que yo llamo el arco espiritual de luz, surge una nueva realidad de una nueva sustancia que no es material ni espiritual, sino intermedia. Usted ya sabe cuál es. Al producirse ese majestuoso contacto entre una mente que descubre un nuevo significado iluminado por la luz divina, es que se fecunda la idea sobre ese fenómeno y nace un ideal de vida. El yo humano ahora posee una nueva realidad fecundada por Dios mismo. Esto provocará inevitablemente el retorno a la realidad externa de un fenómeno vivo surgido del amor. En otras palabras, eso que inició apenas por un fenómeno interno, producto de nuestras percepciones sensoriales, después de un proceso humano espiritual, regresa al mundo con vida, fecundado por el amor divino, y por lo tanto deseoso de servir a nuestros semejantes. Hay una verdad humana y una verdad divina. Pactar con la verdad no solamente es cuestión de un deseo momentáneo. La verdad espiritual no se reconoce solo porque la deseo el día de hoy. La verdad es como un huerto. Un huerto debe cultivarse, debe regarse, cuidarse, eliminar las plagas que abundan en la vida terrenal, alejarla de la aridez, de la apatía y de la indiferencia. Si en la vida hacemos el hábito de pactar con la mentira, si en la vida hacemos ese hábito de pactar con la mentira, que es muy común entre nuestros políticos, pues estaremos involucionando. Estaremos involucionando. La verdad, la genuina verdad de naturaleza espiritual debe crecer como fructíferas flores entre los seres humanos, ya que la simetría de la verdad espiritual es la única que es común a todos los hombres y mujeres. Cuando digo hombres me refiero al ser humano. Hombres y mujeres, sin importar su raza o nación. Pactar con la verdad es hacer comunión con Dios, y en tal acción prevalecerá el amor entre los seres humanos. Pactar con la verdad no significa poseerla,
Escuche bien, pactar con la verdad no quiere decir que la tenemos, que la poseemos, pero sí amarla. Sí significa amarla. Por lo tanto, buscarla. Al ser humano debemos conocerlo para amarlo, pero a Dios, pero a Dios primero debemos amarlo para conocerlo. Entonces, si amamos la verdad, tarde o temprano tomaremos la ruta indicada en el eterno viaje hacia las verdades espirituales. El camino es largo. Aprender la verdad es una experiencia eterna. Debemos ser pacientes y humildes en el camino hacia la verdad absoluta divina. Las guerras entre las naciones estallan debido a que prevalece una verdad económica y de poder político, dejando fuera las verdades espirituales. Imagine que de pronto la OTAN, liderada por Estados Unidos, y el bloque oriental, liderados por Rusia y China, de pronto logran colocar como centro las verdades espirituales. Entonces, de inmediato, cesarían los conflictos. Los soldados arrojarían las armas y se darían un abrazo. Reinaría la paz y la fraternidad. Si alguien ama su verdad y siente que la posee, entonces se ama a sí mismo. Es un acto de soberbia y egoísmo que erosiona su alma. Pero cuando alguien ama la verdad espiritual, sin importar que aún se halle lejos de poseerla, entonces ama al ser humano. Porque la verdad espiritual, como fructífera agua de lluvia, riega gentilmente a la entera humanidad, pobres y ricos, blancos y morenos. Lo falso es estéril cósmicamente. Solo lo que es verdadero tiene frutos infinitos y eternos. Pues bien, hemos llegado al final. Lo que deseo subrayar es que la verdad humana generalmente proviene de la experiencia, por lo tanto es evolutiva y relativa, pero existe la verdad divina y esta es eterna. No depende del ser humano para existir. La verdad divina es preexistente, solamente debemos reconocerla. Y, efectivamente, la experiencia nos ayuda a reconocerla, pero no a crearla. No a crear la verdad. La verdad es divina y el ser humano aspira a reconocerla. Si en nuestra existencia logramos descubrir la diminuta veta que nos conduce al manantial divino, entonces la sequía de nuestros tiempos será para otros, pero no para aquel que ha logrado beber de la luz espiritual. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.